buenos días a todos. Yo voy a intentar hablar lo mejor que sepa en español. Y me perdonen si no voy tan bien cuanto me gustaría. Y para mí me encanta, es un placer enorme una vez más, compartir con vosotros esta mañana, este día tan importante. Que nosotros trabajamos con muchos países en Europa y no hay muchas celebraciones, no hay muchas conferencias como esta, donde viene gente de todo el país de hablar de temas tan importantes, pero también con un reconocimiento de mucho trabajo que se han hecho. Entonces, los premios que van a distribuir hoy son muy importantes y felicitarles en buena verdad por ese trabajo, y nosotros sabemos que ya lo hacen por muchos años. Entonces, agradecerle al Ministerio, también a la directora, a la agencia, por la confianza y el interés que, tienen en el trabajo de la Organización Mundial de la Salud. Y hoy, aquí con mucha humildad, le gustaría hablar de un tema que para nosotros, de alguna manera, también es nuevo. Lo estamos descubriendo, intentando hacer mejor. Pero en una lógica, en un entorno de colaboración con los países. Muchos de vosotros no conozcan la OMS tan bien como otros. Quiere decir, nosotros trabajamos para los países y los países son nuestros jefes. Nosotros no somos una entidad abstracta, diferente, que está ahí localizada en Ginebra o en Copenhague o en Moscú y muy rara. No, nosotros somos los países y hacemos lo que los países nos piden y lo hacemos con un mandato, con un intento político, y eso es muy, muy importante. Entonces, cuando la OMS habla en nombre de alguna manera de sus países. Y claro, con alguna autoridad. Y esa autoridad es el resultado de la ciencia, de la evidencia. La mejor evidencia que hay en un momento. Los de nosotros que somos científicos sabemos muy bien que la evidencia siempre está cambiando. Y hay que tenerlo en cuenta. Pero eso no debe parar nuestro esfuerzo de hacer más y mejor para, claro, los ciudadanos, pero también para el planeta. Entonces me gustaría mucho agradecerle, sobre todo al Ministerio y la agencia, por todo el apoyo que han dado a la OMS por muchos años. Ya me olvidé de cuántos años. Y son ya muchos, el interés y el trabajo en conjunto con muchos de nuestros proyectos. Por ejemplo, este proyecto que estamos empezando ahora, que tiene que ver con las dietas sostenibles y saludables. Quería también decirles para empezar que, yo estoy muy preocupado y creo que todos deberíamos estar muy preocupados. Los cambios que se ven en la nutrición, la alimentación en momento, para ser bien sucedido en salud y en ambiente, no son suficientes. Estamos muy lejos, ¿vale? Todavía muy lejos. Pueden mirar ustedes donde quieran. A los objetivos, las metas, si se puede decir metas, yo siempre estoy confundiendo el portugués con lo que sea, los objetivos de lo desarrollo sostenible, los objetivos de las enfermedades crónicas no transmisibles, que las tienen ustedes en España y las tenemos nosotros todos en el entorno de la OMS. Y cualquier que sea el modelo, el cálculo, el modelo matemático, lo que sea,
casi siempre nos quedamos lejos de esos objetivos. Y hablamos más de nutrición y alimentación. Si incluimos el tema del ambiente, bueno, va a ser todavía peor. Entonces, no quiero ser pesimista, pero decirles que estoy preocupado. Y bueno, estar preocupado quiere decir que, bueno, hay urgencia en hacerlo rápidamente, porque si no, va a ser irreversible. También en nutrición y salud, porque como les voy a compartir con vosotros en algunas diapositivas, está muy complicado para en buena verdad, atingir esas metas que hemos adoptado de una manera voluntaria. Las metas no son impuestas por la OMS. Las metas son escogidas por los países, member states, como decimos nosotros en inglés. Pero la urgencia en los cambios es muy importante, pero yo también me preocupan los fundamentalismos y los extremos. A la OMS también. Muchas veces que no son basados en la evidencia. Son basados en la urgencia, pero en ideas que de alguna manera representan un aprovechamiento de la necesidad de cambio. Hay mucho aprovechamiento de la dieta mediterránea. Bueno, yo he visto promoción de chocolate con la dieta mediterránea. Bueno, no creo que tenga algo que ver, en buena verdad. No solo en España, Portugal o Italia, pero se hace mucho. Todo es dieta mediterránea, pero eso no es verdad. ¿Vale? También veo hoy en día un amigo mío, una pequeña historia, que es profesor en una facultad de nutrición, me había dicho, bueno, hoy en día los chicos que van a entrar en la facultad con 17, 18 años, una gran parte son veganos, porque están convencidos que esa es una dieta, la dieta saludable, la dieta que va a salvar el planeta. Pues tampoco es verdad, y puede ser muy peligrosa, con todo el respeto, ¿vale? Pero si quieres ser un vegano y tener una dieta saludable, tienes que ser un nutricionista, porque es tan difícil de conseguir todo lo que necesitas que yo creo que fundamentalismos no van a funcionar. Tiene que ser con la ciencia y con razonabilidad, si se puede decir. Por eso, a mí me gustaría mucho acordarles los objetivos del desarrollo sostenible. Son 17, no sé si ya los han visto todos, han mirado, han discutido con sus amigos, compañeros de trabajo, en la familia, porque, bueno, son importantes para toda la gente. Hoy en día no es que los objetivos sean para los países en desarrollo, son para todos. Y hay muchos que en verdad tienen que ver con el tema de la nutrición, con el tema del ambiente y casi todos los objetivos, si quieren, tienen algo que ver con la nutrición, la alimentación y el ambiente también. Nosotros hemos hecho un pequeño ejercicio. No les voy a leer lo que está en las diapositivas, las voy a dejar, pueden usarle y mirarle si quieren, sin problema, con una pequeña ilustración de lo que son los impactos del ambiente y también de la nutrición en algunos de estos objetivos del desarrollo sostenible. Entonces, casi que se puede decir que es imposible atingir las metas si no vamos a cambiar algo en el tema de la nutrición, de la alimentación y del ambiente. Entonces es una materia muy política.
Y a mí me encanta que tengan la cumbre aquí en Madrid. Y hay mucho que se puede hacer en el tema de ser más creativo, de leadership en materia de nutrición. Yo estoy convencido que nuestros países en el sur de Europa tienen mucho que dar al mundo, al planeta, en materia de nutrición y alimentación. Pero no con la situación que tenemos hoy, pero con el conocimiento y la cultura que tenemos nosotros sobre la alimentación. Y volver un poco atrás y pensar un poco sobre eso, yo creo que es muy, muy importante. Entonces, eso no es novedad para ninguno, nada de nuevo, que la nutrición ha emergido como el tema más o como el elemento más importante en materia de pérdida de años de vida con calidad, los DALYs, global. Hoy en día la nutrición y alimentación es ya más importante que el alcohol, el tabaco y todo el resto, incluso la actividad física. ¿Y por qué? Bueno, de alguna manera porque hemos hecho un progreso significativo en materia en el tema de tabaco o alcohol. Las cosas han, de alguna manera, sobre todo en Europa, mejorado sustancialmente, mejorado muchísimo. Pero eso no es el caso en la nutrición. La nutrición, espero que no sea el final de la ponencia. En nutrición ha emergido proporcionalmente como más importante. Nosotros somos la región del mundo donde se consume más sal. 17 gramos en Kazajstán, 12 en Hungría, unos 11 en Portugal. Aquí no voy a decir, ustedes piensen. Si hay estudios, bueno, hay seguramente, pero la sal es una de las cosas más fáciles de hacer, todavía sigue siendo uno de los problemas más importantes. También en el tema de fruta, verduras, legumbres, la consumación es muy baja y otros alimentos también. Entonces la nutrición, si vamos a cambiar y si hay que intervenir en nutrición desde el punto de vista de la salud, entonces alimentación tiene que ser uno de los temas más importantes en todas las políticas en ministerios. No puede ser algo que hacemos por casualidad, porque eres interesante o porque eres sexy, si puede decirlo, sino porque en buena verdad es una de las cosas más importantes que puede hacer, porque puede aportar cambios muy significativos. Pero en eso no estamos haciendo, no estamos progrediendo como deberíamos. En la sal, ¿saben ustedes cuántos países van a atingir el objetivo en el 2030? ¿Cuántos países van a reducir la sal el 30%? Porque esa es la intención, de reducir el 30% la consumación de sal. ¿Cuántos países? Nosotros somos 53 en la región europea de la OMS, mucho más grande que, claro, la Unión Europea. Hay 28 en la Unión Europea, pero hay mucho más que son también de la región europea de la OMS. Pues cero, ninguno. Ni tampoco Reino Unido, Inglaterra, que tiene un programa muy bueno, pero todavía es suficiente. Ni tampoco Finlandia, que han hecho progreso también muy significativo. ¿Y España? Bueno, también no. De acuerdo con nuestras estimativas, vale. Si hacemos
si mantenemos todo como hoy. Este es un mapa del impacto y la dieta y carga de enfermedad en el mundo. Aquí hay también, me ha gustado muchísimo de oír la directora hablar de inequalities, la desigualdad, que es muy importante, que existe en nuestros países, sobre todo en el sur de Europa, que es más importante que en el norte, pero existe también entre los países. Hay muchas diferencias. Y si miran ustedes a la región europea de la OMS, pueden ver que los países en el este europeo pues tienen muchos más problemas. Están mejorando más rápido, pero todavía se quedan mucho atrás. Y hay que ayudarlos más también con nuestro ejemplo. Bueno, y en términos del ambiente, bueno, el sistema de alimentación actual no es sostenible, es complicado. Lo dicen los expertos que saben mucho más de ambiente que nosotros. De una manera general, es responsable por el más de 25% de las emisiones totales de gases que son perjudiciales al ambiente. Y bueno, también del uso del agua, de contaminación, de pérdida de la biodiversidad del suelo. Bueno, y van a aumentar más, van a incrementar más. Ese es el problema. Es que aparentemente todavía no van a parar. El problema va a ser peor en años en el futuro. Y bueno, entonces hay que empezar cómo podemos pensar, cómo podemos nosotros hacerlo. Aquí nosotros nos gustaría proponer una idea muy generalizada en el tema de la economía. Las grandes, mayores empresas que tienen suceso siempre dicen, think global, act local. Nosotros no creemos que hay una solución, que hay como se dice en inglés, silver bullet, que hay una solución que se puede solucionar todo con una medida que es igual para todos los países. Nuestra propuesta es que, bueno, identificar los problemas, ver cuáles son las tendencias, sobre todo de nutrición y ambiente en los países, y trabajar en conjunto con los expertos nacionales para encontrar soluciones que son por lo menos nacionales y muchas veces todavía regionales y locales. Eso para nosotros es muy importante. Pero hay que empezar de un marco, hay que empezar de algo. Aquí tienen ustedes vuestra pirámide. Yo no voy a hablarles mucho de España, porque esa no es mi función. Todavía no sé mucho sobre la situación. Pero todos los países tienen sus guías y sus recomendaciones. Y una de las iniciativas que hemos hecho nosotros recientemente, mirar un poco esas recomendaciones, las tablas de recomendaciones alimentarias, sean ellas de alimentos, de nutrientes, intentar ver de alguna manera cómo se comparan con el consumo actual de alimentos. Y aquí una comparación muy sencilla con vuestras recomendaciones, unas ya sé que tienen algunos años, que hay que rever, que hay que trabajar más, que probablemente empezar empezar con tema del ambiente en las recomendaciones, porque hay muy pocos países en Europa que lo hacen. Una media docena de países que en buena verdad, sobre todo los países nórdicos,
que también reclaman que tiene una dieta muy saludable, que es la dieta nórdica por ahí, pero trabajan mucho en conjunto, han introducido el tema del ambiente en sus recomendaciones alimentarias de por ahí. Bueno, empezando con el tema de cómo está la dieta, basada no en encuestas individuales, solo miramos a vuestras tablas de alimentos, las, ¿cómo se dice? Food Balance Sheet, que son informes sobre consumo de alimentos de una manera agregada, en conjunto, no individual. Y si quieren, en esta diapositiva, el rojo tiene que ver con las recomendaciones y el azul tiene que ver un poco con la situación. Solo para ilustrarles un poco que hay una diferencia muy grande. Entonces, si queremos nosotros cumplir con las recomendaciones, las que sean, este es apenas un ejemplo. Normalmente estamos muy lejos todavía con las recomendaciones que son antiguas, que no son actualizadas y todo eso. Entonces, ¿qué va a pasar si vamos a incorporar recomendaciones que tienen que ver con el tema actual del ambiente? Eso es lo que estamos haciendo nosotros. Empezar trabajando con modelos que puedan ayudar a los países a entender y a adaptar las metas y las dificultades, las challenges, el desafío, si quieren, con el ambiente y la alimentación saludable. Y estamos usando algo que para mí se llama dieta mediterránea. No la falsa, porque hay muchas que son falsas, la verdadera, que tiene una interpretación local en muchos países del Mediterráneo o vecinos del Mediterráneo, que es una dieta a base de plantas, flexitariana, ¿vale? Flexitarian diet. Esto podría ser la dieta nórdica, New Nordic Diet, pero podría ser la dieta mediterránea, que es compuesta de alimentos, sobre todo de origen vegetal. La dieta mediterránea de nuestros abuelos tenía el 70-80% de origen vegetal. No chocolate, no azúcar, no se puede comer de todo, no demasiado aceite de oliva, que es bueno, pero una grasa con parsimonia, con pequeñas cantidades. Y también, claro, donde hay una plaza para los alimentos de origen animal, pero una plaza que es pequeña, siempre fue pequeña, porque éramos muy pobrecitos nosotros, en la península, ¿vale? Y siempre fue así, fue muy saludable. Podría ser lo mismo en Grecia, con diferentes interpretaciones, pero estas son dietas flexitarianas. Cantidades pequeñas de pescado, carne y productos lácteos. Pero la importancia del pescado en Portugal, que es el tercero mayor consumidor del mundo, o en Noruega, no puede ser, en términos del ambiente, el mismo que en Alemania o que en Rusia, porque son cosas totalmente diferentes. Entonces hay que adaptarlos al entorno nacional. Eso es lo que nos gustaría de poner como una propuesta nosotros. Entonces, juntar la alimentación saludable con los límites ambientales. Eso es ahí en la derecha, vuestra derecha, son cantidades de alimentos que se puede discutir. Es una propuesta que ha sido utilizada por algunos investigadores en Europa, en Estados Unidos, pero a mí, por ejemplo, yo lo cambiaría un poquito aquí y allí, ¿vale? Pero es una propuesta con cantidades que ahí son semanales para hacer cálculos, para hacer modelos, porque como saben probablemente mejor que yo, el tema ese del
del futuro de la nutrición y del ambiente tiene mucho que ver con proyectar lo que va a pasar en los próximos 50 o 100 años. Y bueno, seguro que vamos a fallar. Las proyecciones son hechas para eso. Vean las elecciones. Bueno, siempre fallan, casi siempre. Y el tema ese, lo que es más importante es que sea una alerta, una llamada para la acción, para la gente, sobre todo para los decisores políticos. Entonces, una dieta con un escenario hipotético de una dieta sostenible podría ser una dieta nórdica y aún más una dieta mediterránea verdadera, sin ningún problema, en nuestra opinión. ¿Vale? Y tendría que, sobre todo, reducir un poco seriamente los alimentos de origen animal, de una forma lógica. Y hay muchas maneras diferentes de llegar ahí. Yo veo gente que dice, bueno, es que con la floresta y con todo eso que los países sean carbón neutro, neutros en carbono, ¿vale? O que se pueda llegar ahí también de una otra manera. Entonces hay que discutir muchas soluciones. Una vaca en Texas no es una vaca en Asturias o en las montañas de Eslovenia. Son cosas muy, muy diferentes. Hay un entorno, una cultura que debe de ser respetada. Y aunque nosotros claramente tenemos demasiados alimentos de origen animal, eso tiene que cambiar. Y eso hay una demanda de un cambio radical de alguna manera. No hay probablemente otra forma. Tiene que ser un cambio fuerte y que algunas veces tiene que ser de la demanda de la consumación, del consumidor. En ese sentido es bueno que haya mucho más consumidores que están mucho más interesados en alimentos de origen vegetal. Es muy importante. Que eso no es un problema para la agricultura en los países del sur. Al contrario, eso es en lo que los países del sur son más competitivos. De alguna manera sería bueno pensar, porque la agricultura en países del sur también es muchas veces dominada por un sector que no es lo más competitivo. Puede ser lo que tenga más dinero, más influente. Eso es algo que es importante también pensar sobre. Bueno, entonces nosotros comparamos un ejercicio que podría ser de España, de Francia, de Portugal, hipotético, que compara la dieta sostenible con el consumo actual y con las recomendaciones alimentarias que podrían tener ustedes. Las viejas, esas que tienen que cambiar para incorporar las preocupaciones del ambiente, ¿vale? Como han hecho Dinamarca, Suecia. No es imposible, es fácil y puede traer ventajas competitivas muy significativas. Puede ser, es una buena idea desde el punto de vista económico también. Y como pueden ver, el verde es la sostenible. Necesitamos de cambios muy serios. Siempre hay que reducir en muchas cosas, sobre todo las de origen animal, y aumentar el consumo de frutas, verduras, legumbres. ¿Vale? También muy interesante, el modelo normal, el que tenemos aquí en este lado, ¿vale? Un modelo normal con si nosotros íbamos a seguir una dieta de acuerdo con las recomendaciones actuales, ¿vale? Podría ser en España, en Francia o en Portugal. Pero si esas recomendaciones van a evolucionar para tener el impacto del ambiente en cuenta, todavía vamos a salvar mucho más vidas. También en el tema de enfermedades crónicas no transmisibles. Esa es una diapositiva complicada solo para decirles que hay un efecto exponencial cuando se combinan las dos. Y eso es muy importante. Lo más importante de todo es la obesidad que pueden ustedes ver aquí.
¿vale? Pero el aumentar el consumo de verduras, legumbres, vegetales, tiene un papel muy importante. Reducción de carne roja, también un poquito importante. Sobre todo las procesadas. Yo sé que es un tema difícil aquí, pero ninguno va a comer jamón ibérico todos los días. Además, porque es muy caro, ¿vale? Pero puede tener su lugar en una alimentación sostenible también, porque es sostenible. Yo veo los cerdos por ahí en Cáceres, bueno, en la dehesa, y eso no es insostenible. Entonces hay que ser moderado, yo diría. El efecto de la dieta sostenible, aquí lo ven, el verde, bajando en las diferentes dimensiones del ambiente. No lo voy a leer, solo para ver en emisiones, las tierras, el agua. Yo no soy especialista del ambiente, entonces, pero es impresionante. Y aquí también, aquí es un poquito más complicado. Lo que hicimos nosotros en el modelo, comparamos si hubiéramos hecho un ejercicio con estas recomendaciones de dieta sostenible que podrían ser para un país del sur de Europa si íbamos a aplicarle a todo el planeta. Como que imagínense que España va a adoptar una dieta perfecta en ese sentido, que es de acuerdo con vuestra cultura y tradiciones y que después la van a aplicar en el planeta y va a tener un efecto también muy importante. De la sostenible a la arriba, puede ver que con la sostenible no vamos a tener más de un consumo que sea mayor que el 100% de los recursos del planeta. Aquí el 100%, ¿vale? Una dieta sostenible que va a salvar muchas vidas se podría encuadrar aquí muy bien. Esta es la normal, actual, si quieren. Y aquí una dieta que puede, por ejemplo, basarse en las recomendaciones actuales en los países. Bueno, entonces con esta preocupación la OMS, nosotros hemos trabajado mucho con la FAO en conjunto y hemos producido un documento con principios de una dieta saludable y sostenible que de alguna manera es un resumen de mucho de lo que les he dicho. Lo pueden consultar en la web, no les voy a describir todo, pero apenas elegir uno u otro tema que son importantes y que están muy bien descritos, están muy bien en ese documento. Bueno, empezando por el principio. Temas como la lactancia materna y la introducción de la alimentación diversificada son muy importantes y los datos lo demuestran muy bien. Entonces hay que tener un abordaje sistemático basado en sistemas que nos deja entender que no se puede solucionar todo con una medida, que es necesario hacerlo de una forma, digamos así, como si estuviéramos nosotros en un concierto, que toda la gente tiene que hacerlo al tiempo y muy bien. Lo que dice el documento es muy simple, es muy sencillo, pero pone el acento en algo que es importante, que es la necesidad que los países colaboren y lo hagan en conjunto. Y como he dicho antes, pone el acento en una reducción de alimentos de origen animal, un incremento de alimentos de origen vegetal, que las recomendaciones de la OMS y de la FAO sean incorporadas en las recomendaciones de los países, que no siempre pasa eso. Que muchas veces la gente lo entiende como algo abstracto y bueno,
la verdad que hay que incorporarle porque son genéricas, pero como he dicho antes, hay que tener una interpretación nacional y local de estos documentos. Hablamos mucho también del uso de plásticos y derivados, hablamos muchísimo de la pérdida y desperdicio de alimentos. El desperdicio es tan o más importante, como lo saben, que todo el resto, que todo el cambio en la alimentación, en la nutrición. Es tremendamente importante. Entonces hay que tenerlo también en cuenta. No es el tema, hay otros ponentes que van a hablar de eso y por tanto, pero decirles que, bueno, ahí está en el documento, es muy importante. Son una docena o más de recomendaciones que son importantes y también en el documento se habla de áreas que donde debemos trabajar en conjunto. Desde luego trabajar con los datos, trabajar diferentes sectores, no solo la salud, pero hay otros sectores todavía más poderosos que tienen que involucrarse en todo eso. Algo que podemos hacer y debemos hacer nosotros, una vez más le digo, es nuestras guías alimentarias deben tener en cuenta el tema ese del ambiente, que en la mayoría de los países no es todavía la verdad. Es la excepción y es increíble, ¿no? Porque hay unos 5 o 6 países que lo tienen, la gran mayoría, casi 50, ni cerca, está muy lejos. Entonces hay que trabajar más con eso. Bueno, la OMS no lo podemos hacer todo, pero nosotros intentamos promover la discusión y, bueno, traer los países y los expertos que puedan hablar en reuniones y que puedan discutir sus ideas y volver a sus países con propuestas que sean execuibles y que se puedan poner adelante. Entonces hemos realizado una reunión muy importante con algunos países. Nos encanta que España haya sido uno de estos países. Muchas gracias por la colaboración una vez más, donde hemos discutido el tema ese de la dieta sostenible y también de la nutrición saludable. Los países han discutido una docena de países y algunos de los mejores expertos, algunos controversos también, que estuvieron con nosotros discutiendo de una manera muy abierta, muy interesante. A lo mejor al final decirles que han aceptado que hay una necesidad de desarrollar herramientas que puedan ayudar a los Estados miembros con sus cálculos y sus estimativas en el tema de la dieta saludable y sostenible. Entonces, hay una necesidad de modelos y herramientas que es muy importante. Nosotros lo vamos a hacer con los países. Y ahí hay un trabajo hecho de una manera que ustedes va a ser posible desarrollar vuestra dieta sostenible y saludable, de acuerdo con vuestra cultura, tradición, preferencias y todo eso. Después, los expertos y la gente han acordado que, bueno, es muy importante que el sector público tiene que ser el ejemplo a seguir. Muchas veces nosotros no somos. Tampoco la OMS. Ahora estamos cambiando la comida en nuestra cantina, en el restaurante de la OMS, pero era muy mala, con mucha sal. Increíble, ¿vale? Entonces, las instituciones públicas tienen que dar el ejemplo. Y son muy fuertes, son muy buenos en materia económica, son muy importantes. Fíjate, piensen ustedes el número de escuelas, de hospitales que tienen en vuestro país. ¿Qué diferencia pueden hacer si se preocupan con el tema del ambiente en sus contratos? Pueden hacer una diferencia enorme. Entonces, los países han escogido con nosotros trabajar en eso también. Y al final, bueno,
de intentar trabajar más en conjunto con la posible red de dietas saludables y sostenibles con los países. Bueno, en la utilización de los datos, vamos nosotros a desarrollar un guía breve para que los países puedan poner en práctica el tema ese, sobre todo los países que tienen menos recursos. España, un país muy rico en ese entorno, no tiene mucha necesidad, pero bueno, nosotros tenemos 53 países y muchos de ellos la gente está más interesada en sostener sus familias y bueno, entonces nosotros tenemos que ayudar a toda la gente, sobre todo los que necesitan más. Vamos a crear una plataforma donde los datos puedan ser compartidos y un manual de utilización que les va a permitir hacer esto al nivel nacional y local si quieren. Segundo, con la red de ciudades saludables y otras, intentar trabajar más en el tema de la contratación pública para la nutrición y alimentación. Y bueno, una red de dietas saludables y sostenibles que tiene en cuenta la realidad de los países. Decirles, antes de terminar, que bueno, este es un contributo pequeño, pero decirles que la OMS está muy interesada y muy preocupada, pero no estamos paralizados y vamos a hacer mucho más, lo que sea posible, claro, con vuestro apoyo. Y a mí personalmente me encantaría que los países del sur y que mi península pudiera liderar con el ejemplo. Muchas gracias.